Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Sloan. Recuerden que Voces Sloan es un espacio en donde tenemos la gran oportunidad de platicar con los grandes talentos en la arquitectura a nivel nacional. Y el objetivo principal es brindarles un reconocimiento y un sencillo homenaje a este talento que aporta un granito de arena para hacer de este México un México de calidad. Y estamos muy contentos porque ahora estamos en el estudio de José Moyao Arquitectos con Pepe Moyao. Muchísimas gracias por darnos este tiempo, Pepe. De verdad lo valoramos muchísimo. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, vamos a empezar platicando un poquito acerca de tu trayectoria. Estudiaste en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y ya ahora tienes 40 años, más o menos, 40 años de ser profesor de la facultad. Platícanos un poquito acerca de esto, por favor. Pues bueno, desde que estudiaba, pues mi servicio social fue ser adjunto de un maestro de la facultad y de ahí terminando con mi tesis, que gané un concurso internacional y pues me quedé empezando a dar clases y varios años fueron meritorios. Y ya después apliqué mi examen de oposición y quedé con el profesor de asignatura y que hasta la fecha sigo yendo a la facultad, a veces un poco espaciado, pero es porque el trabajo ya no da tanto tiempo para poder ir. Pero la idea es compartir todos los conocimientos y las experiencias que he podido tener en mi vida, ¿no? Imagínate que los alumnos tengan un maestro como tú. Bueno, imagínate qué enriquecedor, y con toda tu experiencia y toda tu trayectoria, lo enriquecedor también el aprendizaje para ellos, porque creo que como alumnos las personas valoran mucho, más que el conocimiento como tal per se, la experiencia que has tenido en tu trayectoria, ¿no lo crees? Sí, claro, yo me formé y me hice con un maestro de la facultad, el arquitecto Honorato Carrasco. Empecé a trabajar con él desde el tercer semestre de la carrera y una de las cosas que era interesante es que era un hombre extraordinariamente preparado, culto, con muchas amistades en ese entonces, estamos hablando de entre 1980 y 84, y personalidades como Matías Geritz, José Luis Benlliure, pues arquitectos y personajes muy importantes. Tuve la oportunidad de conocer a Luis Barragán al final y cuando ya había ganado su premio Pritzker, y siendo alumno todavía, ¿no? Qué maravilla. ¿Y cómo han influido estas personalidades tan importantes en tu carrera profesional? Pues siempre, una de las cosas que creo que es la motivación y las ganas de querer ser y hacer, y mucho en mi vida me marcó el arquitecto Honorato Carrasco, ¿no? Toda su forma de estructurar y pensar, que hoy día pues sigo siendo y utilizando, digamos, de alguna manera toda esa forma de pensar y razonar las cosas. La arquitectura como una disciplina de servicio, la arquitectura como no es siéndola una cuestión puntual, sino una cuestión de hacer ciudad, y que pues durante todos estos años y el tipo de proyectos que he tenido la oportunidad de realizar, que pues sí demuestran que efectivamente hacer un estadio, hacer una arena, un teatro, por llamar algunos de los proyectos, no son elementos arquitectónicos puntuales, ¿no? Sino que forman parte de una traza urbana y un espacio haciendo barrio, y en fin, y no tengo ninguna maestría de urbanismo ni nada, y como decía el maestro Honorato Carrasco, la única maestría en este oficio maravilloso que es la arquitectura es estarlo practicando constantemente. De acuerdo. Fíjate que ahorita que dices que, bueno, leyendo realmente toda tu trayectoria, toda tu experiencia, me encontré con un artículo muy interesante en donde dice que eres el arquitecto de los palacios del entretenimiento en México. Y voy a mencionar algunos de los proyectos. Obviamente eres muy conocido en este segmento, pero para los que no tienen la oportunidad todavía de conocer a profundidad tus proyectos o tu carrera profesional, bueno, pues entre tus proyectos están el Foro Sol, que ahora es el Estadio GNP Seguros, la remodelación del Teatro Orfeón, la remodelación del Teatro Metropolitan. También participaron en el Archivo General y edificios de las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
el centro de expositores, el centro expositor Pepsi Center, la adecuación del Teatro Telcel, el Frontón México, todos estos proyectos que van muy enfocados a la parte del entretenimiento. ¿Qué opinas de este título? ¿Cómo fue que te fuiste acercando para desarrollar este tipo de proyectos enfocados al entretenimiento? Pues yo les diría que es una cuestión de hambre. Cuando te ofrecen un trabajo de repente de que el primer lugar que arreglé y adaptamos fue el Palacio de los Deportes, que fue un polideportivo y apenas empezaba OCESA, Operadora de Centros de Espectáculos. Claro. Hoy día líder en el entretenimiento Claro. de América y bueno, muy, muy importantes. Y con ellos así empezó el tema de que pues estaba el Palacio de los Deportes abandonado, la visión de Alejandro Soberón y Federico González Compeán de cómo hacer un lugar para hacer conciertos. Los conciertos estaban cancelados en México. El último había sido, uno había sido el de Queen y luego fue el de Rod Stewart en Querétaro y pues estaban cancelados en esa época y pues entramos, no sabíamos nada de acústica, no sabíamos nada de cómo mover masas claro. Y literal, como el Borras nos aventamos y ha sido, y no es porque no la escogiera, sino es que claro. era la chamba que había y de ahí tocaba. Nació, fueron creciendo, fuimos creciendo, hemos aprendido muchísimo en todo este tema, el mismo público, cómo se comporta desde entonces, que eran portazos. Yo me acuerdo que cuando iba a la preparatoria, pues ya sabes, ser siempre uno en un momento de la vida se vuelve un hombre muy rebelde, y entonces ibas a ver a la trova cubana, al Auditorio Nacional y te juntabas, no tenías dinero y te juntabas con otros 20 chavos y hacías portazo, te metías y como ratón te perdías para que no te sacaran. Ajá. Y pues todas estas cosas hoy día no suceden, claro. porque se manejan de otra manera, ¿no? Claro. Y ya, y pues en el caso del Foro Sol, primero fue el Palacio, luego fue el Metropolitan, un cine de los 40 que ya no tenía la forma de vivir a través del cine, 3.200 espectadores, los multicinemas venían a sustituir, o sea, toda esta dinámica que se ha dado y la transformación, pero es patrimonio, ese edificio es patrimonio claro. de la Ciudad de México. Y luego surge la necesidad de hacer teatro ellos mismos, OCESA Teatro, provocando traer el primer musical a México que fue Bella y Bestia. Entonces había ese cine en el centro, el Cine Orfeón, y lo transformamos en un teatro, con su caja escénica, mecánica teatral, todo, y fue el primer recinto. Y de ahí después, pues en el momento en que Palacio de los Deportes, de 22,000 espectadores, surge la necesidad de hacer, digamos, un espacio de 60,000 espectadores, pues no había oportunidad, no le rentaban a Alejandro Soberón el Estadio Azteca, y él que iba a traer originalmente a Paul McCartney. Entonces el manager de McCartney fue el que le dijo, y bueno, si no, ¿por qué no construyes un estadio? Claro. Y de ahí, pues, vete a ver ahí enfrente en el autódromo, si hay un lugar donde podamos hacer algo. Y de ahí salió el tema de hacerlo con tubulares, unas gradas como las que se hacían en el Zócalo para el desfile del 6 de septiembre. Y bueno, finalmente Madonna se enteró y se le adelantó a Paul McCartney. Y el primer concierto fue el de Madonna. Claro. Le mandamos ahí que en la curva peraltada unas perspectivas, unas acuarelas que hicimos. Y de ahí, y la primera noche terminando el concierto, Alejandro me dijo, oye, ¿no te gustaría ver un lugar permanente aquí? Le dije, por supuesto. Claro. Dice, ¿por qué no lo haces? Y si se hace, te lo pago. Y entonces empecé a armar un equipo de ingenieros y todo, y empecé a desarrollar el proyecto del Foro Sol. Increíble. Y después de 2 años se construyó, y pues ya han pasado 30 años, y hoy día hicimos el proyecto de la remodelación, la adecuación, con todo lo que ha cambiado la industria del entretenimiento en 30 años. Es el recinto 6 veces premiado en Fórmula 1
porque pasa la pista, de origen así lo tenía pensado yo. Fue casa de los Diablos y de los Tigres del béisbol, que también funcionó, y ha sido un espacio multifuncional, y es el estadio, yo creo que es el único más bien en el mundo que está hecho para el entretenimiento, o sea, porque no está cerrado como un estadio de fútbol o X, y ha habido de todo, fútbol americano, carreras, sí, me queda tocó claro. todo se ha dado. Wow, qué padres experiencias. ¿Qué sientes al ver cómo empezaste con con estos proyectos para el entretenimiento? Pues no sabías, con lo que decías, era lo que había, ¿no? Y ahora que tienes todo un equipo atrás de ingenieros, de sonido, de todo, más arquitectos, diseñadores, ¿qué es lo que percibes? ¿Qué sientes al voltear para atrás y decir, wow, todo esto he construido? Pues tener la fortuna de tener unos clientes tan importantes como Claro. ellos, visionarios, tanto Alejandro como Federico, George González, que es el director general de OCESA. En fin, hemos crecido mucho, son mucha gente la que tenemos entender los alimentos y bebidas X, y que de entrada pues nunca te pones yo me acuerdo que una vez escuché a Joan Manuel Serrat decir que nunca hay que ponerse metas en la vida, sino más bien caminar hacia adelante, Claro. y a veces pararse. Pero por si te pones metas, pues pueden ser muy frustrantes porque no las puedes lograr. Y más bien han sido cosas que cada vez que se presenta algo, pues toda mi vida ha sido dar lo más que se puede y dar un valor agregado. Claro. Es el caso del Pepsi Center, que el grupo GIR, don Justino Hirsch, me pidieron una ampliación del centro expositor, porque eran 7,000 metros cuadrados, ampliar lo que era el centro expositor internacional, que es del World Trade Center, ampliar 7,000 metros más. Wow. Y ahí se me ocurrió que podía caber unas gradas móviles y poder hacer un centro de espectáculos. Entonces, que cambiara, y pues hoy día pues es el famoso Pepsi Center, ¿no? Sí, que es increíble. Tienes un montón de eventos de tanto exposiciones como claro. conciertos. Padrísimo. Y los otros, que como dices, el Frontón, es un edificio que nació en los 90, en 1929, como un Jai Alai, un juego de pelota. Exacto. Tuvo muchos años cerrados, es un edificio Art Deco, se hizo en la conservación, eso es para el grupo Brisas, la familia Cosillo, y pues es una combinación de usos de un casino, un restaurante, el centro de espectáculo, el Jai Alai, va a tener un hotel, tiene una terraza que se está terminando ahorita. Entonces, pues son lugares que pues ya están muy bien ubicados. Estos que te he comentado tienen una buena conectividad, metro, metrobús, bicicleta, claro. Bla. Y entonces un poco lo que comentaba yo al principio, ¿no? De hacer ciudad, y hay que aprovechar la infraestructura. Y así me ha pasado con varios proyectos. Qué padre. Pues bueno, aquí dice que suman a la fecha más de 410,000 asientos para el entretenimiento. Wow. Sí, ahorita son más de 470,000. Wow, increíble experiencia. Un amigo, Rodrigo González Calvillo, un día me dijo, ¿por qué en vez de cuantificar cuántos metros cuadrados has diseñado, por qué no cuantitficas cuántas butacas has puesto? Claro. Y entonces de curiosidad me puse yo a revisar, y efectivamente, y cada vez que tenemos vamos sumando, claro. Y desde una sala IMAX, que es lo de Céntrica, que era una IMAX, la convertimos en un teatro, que es el Teatro Céntrica hoy día, otra IMAX en el Museo de Ciencia e Industria del Grupo Modelo. Y bueno, finalmente somos un estudio de arquitectura, hacemos de todo, o sea, aquí estamos en diferentes cosas, ¿no? Claro, pues nosotros te agradecemos, ya el público agradece y los usuarios agradecen el que haya cada vez más butacas, porque creo que esta parte del entretenimiento es parte de la esencia de lo que es México, de la ciudad, ¿no? Sí, claro, ¿no? El ocio es el principio de la cultura. Entonces, pues, entre más cosas tengamos ahí, pues vas aprendiendo en el tema de teatro, y no es lo mismo el teatro que ir a un abierto mexicano de tenis, que hicimos la Arena GNP, también ya en forma para el abierto, que tiene más de 32 años. La cuestión de los teatros muy íntimos, hoy día pues la actuación del Telcel,
que es para los musicales de Broadway, ¿no? Que son otro tipo de cómo se procesa y se entra en una producción. Son producciones que ingresan y están mínimo un año en cartelera. Claro. Luego, pues, el libanés, pues, es un teatro de hoy día de 500 personas, son para monólogos, obras muy pequeñas como, digamos, unos 6, 8 integrantes en el escenario, mecánica teatral, entenderla, y haber concursado, por ejemplo, para el auditorio de la Universidad de Guadalajara, hoy día el auditorio Telmex, fue un concurso internacional. Ya llevaba yo más de 15 años haciendo cosas y entré y tuve la oportunidad de ganarlo. Que hoy día pues, está ubicado entre los 5 más grandes del mundo a nivel. Que también es importante que la gente sepa cómo se rankea esto. Ya están las revistas de Billboard, ¿no? Donde de ser de 1 a 10,000 son teatros de 10,001 a 20,000, son arenas, y de 20,000 para arriba son estadios. Claro. Wow, increíble. La verdad que digo, en esta parte del entretenimiento, si bien yo soy usuaria de esta parte, y que la verdad por eso te digo que se agradece tener espacios en donde uno pueda ver con mucha comodidad y tranquilidad los eventos que suceden aquí en México.